¿Cómo estás, mi querido amigo y hermano? Te saluda Alexander Hércules. Esto es Good News by Alexander Hércules y hoy tenemos el enorme placer de tener a nuestro pastor y amigo, el pastor Omar Romero. ¿Cómo estás, pastor? Alex, gracias a Dios, bien, contento, agradecido con el Señor por estar una vez más en tu programa y con el mejor deseo de llevar una buena palabra, una palabra que edifique a cada uno de los que te escuchan, conociendo cada día más lo que Dios quiere transmitirnos a través de ella. Así que por mí contento y un saludo a todos donde quien sea que nos vean, ¿verdad? Claro que sí, pastor, te cuento, estamos a Dios gracias en más de, ahorita ya cumplimos 19 países donde nos están escuchando y donde la palabra del Señor está llegando a través de este consejo, y pues para nosotros es un enorme placer. Gracias por visitarnos aquí en nuestro hogar, aquí en nuestra casa. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo han estado en estos momentos? Gracias a Dios, todos bien. Hemos estado aprovechando el tiempo, ¿verdad? Yo creo que algo que tenemos que aprender, que es algo que es bíblico, es que cada día trae su propio afán, su propio problema, y estamos tratando de vivir el día a día, ¿verdad? Acabamos recién de venir de unos días de descanso, de estar en las playas que están acá en Chicago, más que todo en Michigan, y bueno, cuidándonos siempre, ¿verdad? El distanciamiento, a cargar lo que es la protección que se requiere, pero estamos muy bien, gracias a Dios, en mi casa, todos están tranquilos, hasta donde el Señor nos ha permitido. Gloria a Dios. Y como la verdad que lo que tenemos que hacer es, en vez de preocuparnos, ocuparnos para que cada día traiga su propio afán, amén, y no estemos afanados por el día de mañana, que es lo que podría venir. Yo pienso que dejándolo en las manos de Dios, Él va a traer cada día su confort y cada día su provisión. Y sin más preámbulos, queremos escuchar ese consejo de la palabra, pastor, que nos traes, que yo sé que el Señor ha puesto en tu corazón. Así es que adelante, es tu tiempo. Claro que sí, Alexander. Vamos a estudiar un tema interesante. Y el tema que tenemos para hoy es que alguien me explique. Muy bueno. Las palabras de Jesús impactaron la mente de sus seguidores. Las palabras de Jesús movían, sacudían las enseñanzas que tenía su propio pueblo, hablando del pueblo judío. Así que todos sus pensamientos, su manera de lo que ellos conocían, de lo que ellos sabían, a través de los cuestionamientos que Jesucristo hace tambalear todo ese fundamento, toda esa enseñanza. Y por eso la pregunta es, bueno, que alguien me explique. Y quisiera que me ayudaras con el versículo de Juan 6:42 para poder introducirnos. Claro que sí, pastor. Tengo aquí Juan 6:42, ¿verdad? Dice Juan 6:42, y decían: ¿quién es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Es algo que nos hace pensar, ¿verdad? Y es por una expresión que usa Jesucristo. Y vamos a leer a partir del versículo 41 para poder comprender cómo lo que Jesús vino a enseñarnos cuando estuvo aquí en la tierra vino a cambiar completamente todo el concepto de religión, y más que todo a quitar ese concepto de religiosidad, ¿verdad? Hablar de un evangelio práctico, dar a conocer al Padre, que es prácticamente lo que Dios o Jesucristo vino a hacer, dar a conocer de donde Él venía, era el único que había visto al Padre, el único que estaba con el Padre, y esto va a empezar a hacer revolotear dentro de la mente de los judíos muchos conceptos filosóficos, religiosos, intelectuales, bueno, muchas cosas. Amén. En el versículo 41, estamos en Juan, capítulo 6, verso 41, dice: por eso los judíos murmuraban de él, y murmuraban por una razón, porque él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, el versículo que tú leías, esto se cuestionan y dicen: bueno, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Jesús era del barrio, Jesús andaba entre los niños, ¿verdad? La gente vio embarazada a María. Acuérdate de todo ese evento donde hasta ángeles intervienen, ¿verdad? Para que José no vaya a difamar, por decirlo así, o hacer sentir mal a María porque está embarazada. Obviamente ellos no habían tenido relaciones, pero entonces todo el barrio tuvo que haber, por decir barrio en nuestros tiempos, ¿verdad? Toda la aldea, todo el sector tuvo que darse cuenta que la esposa del carpintero estaba embarazada, o sea que hubo un parto. Hubo un lugar donde fueron a ver a Jesús detrás de las vitrinas. No, ahí no ponían vitrinas en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Aquel es Jesús, verdad? Entonces ahorita hay una confusión muy grande en la mente de los judíos, porque este Jesús, como ellos le hablan, inclusive ellos dicen ¿verdad? ¿Quién dice verdad? Él mismo dice: yo soy el pan que descendió del cielo, y eso provoca entonces ese revolú en la mente, diciendo: pues si no lo conocemos, sabemos quiénes son sus padres.
Y ahora dice, ¿cómo dice, yo he descendido del cielo? Los hace en un momento pensar, ¿verdad? Bueno, así que alguien nos explique qué es lo que está pasando, ¿no? Y en el versículo 43, entonces Jesús les responde. Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y hay una razón por la cual Jesús les dice esto, que no se pongan a murmurar y empezar a hablar, porque todos estaban mal de pensar cosas. Dice el versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Amén. Eso es algo muy interesante, ¿sí? Dice, ¿qué es lo que va a hacer Jesús, por ejemplo, con los que el Padre le ha enviado? Dice, y yo, dice, los resucitaré en el día final. Jesucristo viene con un propósito, Alexander, y es algo que y yo sé que tú has estado transmitiendo en todos tus programas, esas buenas nuevas, esa buena noticia. Las good news. Las good news, ¿verdad? Vaya Alexander Hércules, ¿no? Es interesante porque Jesús viene con un propósito y es rescatar a la humanidad. Amén. Pero el Padre tiene que hacer algo en nosotros, y hemos venido hablando en otros temas contigo también acerca del nuevo nacimiento. Es Dios quien a través de su Espíritu Santo nos convence a nosotros que necesitamos arrepentirnos. Algo que la Biblia nos enseña es que ni siquiera la fe que tenemos en Dios es nuestra. Y aquí hay muchas cosas que para una persona que es estudiada, para una persona que es universitaria, para una persona que es inclusive conocedora de mucho de la palabra, tal vez que la ha leído, puede hacer que en algún momento diga, espérate, pero ¿cómo es eso posible? ¿Verdad? Él es un ser humano, Jesús fue un ser humano, lo hablábamos la vez pasada, 100% humano, pero también 100% Dios. Y esto empieza a provocar este tipo de murmuración. Que hoy por hoy, Alex, no sé qué piensas tú, la gente sigue murmurando acerca de Jesús. Y es que yo pienso que este programa, pastor, es muy interesante porque ahorita mismo están diciendo al otro lado de la pantalla que alguien me explique qué están hablando ellos. Claro. Entonces, a Dios gracias que ahorita nos estás haciendo ver a la luz de la palabra, que es lo que intentamos hacer la mayoría de veces, si no es que siempre, que alguien explique ese concepto que Jesús traía, porque hasta el día de hoy mucha gente no lo entiende. Sí, toda la gente ha aprendido de Jesús de una manera religiosa, de una manera tradicional. De hecho, tenemos un Jesús muy lejano a nosotros, al contrario de lo que Él mismo nos enseña, que su palabra nos enseña que Él está con nosotros, está en nosotros, está tan cerca de nosotros, pero hemos aprendido acerca de un Jesús tan lejano, tan santo, tan Dios, ¿verdad? Que a veces la gente no se quiere acercar. Y a veces comprender muchas cosas de Dios para nuestra mente finita, Alexander, es muy complicado. Y esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros, ¿verdad? Nuestra mente limitada, Él siendo sabio, Él conociendo todo, ¿verdad? Bueno, aquí siguen ellos. Entonces Jesús les aclara, les dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y lo que Jesús va a hacer al culminar todo su ministerio es resucitarnos en el día final. Parte de la promesa es que Él iba a resucitar al tercer día, Él iba a estar a la diestra del Padre y un día va a regresar por su iglesia, y esa iglesia somos todos aquellos que hemos confesado, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Pero estos estaban murmurando porque no lo comprendían, porque no entendían qué era lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sí? Pastor, yo no sé, perdona que, pero es que me llevaste a otro momento, y yo no sé si en ese momento ya lo había explicado Jesús o no, pero ¿te recuerdas cuando Lázaro muere? Okay. Y le dice a Jesús, a aquella mujer que era la hermana de Lázaro, y le dice, pero sí, yo sé que va a resucitar claro, en el día en que todos vamos a resucitar, pero le dice, pero yo soy la resurrección y la vida, el que viene en mí, no esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Claro. Ahora, eso es lo que les está explicando ahí también. Entre todos los eventos de Jesús, ¿verdad? Entre todos los evangelios, pero yo creo que Juan es un buen evangelio para que todos los que escuchan tu programa se animen a leerlo versículo a versículo, Amén. ¿Verdad? Capítulo Amén. Por capítulo. Pero todos se encontraron con diferentes cosas, ¿verdad? En su momento. No comprendían del todo. Ya había una aceptación de algunos, ¿verdad? En este caso, las hermanas de Lázaro sí creían que Él era el Mesías, pero había otras cosas que estaban, pero espérate, ¿cómo va a suceder eso? Claro que sí, Él va a resucitar. Porque este tema, si recordando un poco de los temas anteriores, es un tema de locos, sigue siendo un tema de locos, ¿verdad? Que la gente está así como que, bueno, espérate, vamos a resucitar, no vamos a resucitar. De hecho, en el tiempo de Jesús había gente que no creía en la resurrección, o después de que Él muera, ¿verdad? Hay gente que no creía, no sé si eran los saduceos, no estoy ahorita seguro, pero hay algunos que no creían que eso iba a pasar. Hay gente que piensa que solo se va a morir y ahí se va a quedar, pero no. Lo que Jesús dice acá es que lo que Él va a hacer con los que el Padre le envíen o deje que se acerquen a Él, los va a resucitar en el día final. Versículo 45. Hay algo que los profetas ya habían hablado acerca de esto. Escrito está en los profetas, dice Jesús,
y todos serán enseñados por Dios. Amén. ¿Qué pasará con los que han oído y han aprendido acerca de Él? Escucha esto, todo aquel que ha oído, todo aquel que ha aprendido del Padre, dice, viene a mí. Hay una cosa bien interesante a través de la historia bíblica, hermano Alexander, y es que Dios ha hablado al pueblo de múltiples formas. Se apareció, hizo la columna de fuego, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento para hablarle a su pueblo, para acercarse a su pueblo. También es un Dios que le dio al pueblo las tablas de la ley, que le dio la palabra para que la tuvieran en su corazón, esa palabra que estaba ya escrita de manera interesante. Es con Moisés, ¿verdad? Con Moisés, de manera interesante, escritas por el dedo de Dios, el primer juego, ¿verdad? Pero el segundo juego de tablas fue porque obviamente se enoja Moisés, ¿verdad? Cuando ve al pueblo que está adorando, quiebra las tablas, ¿verdad? Y vuelve, ahora le toca escribirlas a Moisés, interesantemente. Ahora, de alguna manera nos habla, de muchas formas nos habló, les dio las tablas de la ley. También nos ha estado hablando a través de Jesucristo, todo el ministerio de Jesucristo, ya viniéndonos al Nuevo Testamento, y también dándole sabiduría, dándole inteligencia al hombre, porque si lo vemos hoy, Alexander, en todos los lugares tenemos Biblias impresas, Biblias en audio, hay cualquier tipo de formatos de Biblias, así que la palabra de Dios en realidad hoy la tenemos por todos lados, pero también ¿sabes dónde se encuentra la palabra de Dios o la Biblia? También se encuentra en la basura. Wow. Porque hay gente que no la leemos, hay gente que tal vez dice, este libro ¿para qué lo tengo? Y lo tiramos, lo desechamos, nos sirve para sostener el televisor. En el baúl de los recuerdos. En el baúl, ahorita que existe el baúl de los recuerdos, es interesante cuando la gente olvida la Biblia, ¿verdad? Porque dice que siempre la carga en el carro, pero como ese día la bajó del carro, se le olvidó llevarla a la iglesia, ¿verdad? La pregunta del millón es entonces, ¿cuándo la lees? Si la carga siempre en el carro, ¿verdad? Bueno, Dios de una manera, a través de Jesucristo, viene a mover la manera de pensar de los judíos, empieza a darse a conocer como ese pan que da vida eterna, pero ellos están en el conflicto de, bueno, es el Jesús humano, el que nació, ¿cómo puede decir que va a hacer tal cosa, o que es tal cosa, o que viene del cielo? Bueno, Dios a través de la palabra, a través de las escrituras, y también estaba pensando cuando escribía esto, a través de tu programa, así como de muchos programas, Dios ha estado hablando a toda la humanidad. Amén. Ahora en realidad nadie puede decir que no sabe de Jesús, que no sabe de la palabra. Sencillamente lo que hay que ser honestos es decir que no nos ha interesado la palabra, que eso es otra cosa, ¿no? Amén. Pastor, yo hablando de eso que estás comentando ahorita, para hablar un poquito de eso, de la realidad de lo que está pasando en la calle. Nosotros, a través del equipo de evangelismo que tenemos en la iglesia, hemos salido antes de esta pandemia a evangelizar a la calle, y nos hemos topado con gente adulta que nos dice, no sabemos quién es Jesús. Wow, interesante. No sabemos, me hablaron de él, pero la verdad nunca me interesó. Claro. A ver, cuénteme. Claro. Y cuando le cuento o le contamos con los hermanos que salimos, que en este caso es nuestro hermano Juan, Claro. me dice, no, esa es una historia. Mm. No, el libro, la Biblia es una historia. Claro. Y se van y no quieren oír. Entonces, ¿qué pasa con esta gente que a la larga también hay un programa como este? En la casa hay una Biblia, de alguna manera hay una Biblia en cada casa, pero también no nace el interés en saber quién es Jesús. Pues regresaríamos al versículo que dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Wow. Esto es algo bien interesante y tal vez más difícil aún de digerir, ¿verdad? ¿Cómo es posible, cómo es eso que en realidad las personas no puedan acercarse si Dios no se revela a ellos? Algo bien interesante. Amén. Habrá mucha gente, Alex, que va a dar la espalda al Evangelio y quiero ver si llego, no sé si voy a llegar a ese versículo, pero habrá mucha gente que en realidad nos empiece a juzgar o a tildar de locos o nos tire, ahí como decimos en Guatemala, ¿va? Nos tire a loco, ¿verdad? Nos ignore completamente. Bueno, la respuesta más clara que Jesús les da a los que estaban murmurando, tranquilos, no se preocupen, ¿verdad? Nadie puede venir al Padre, a mí, si el Padre no lo envía. Yo creo que algo que es importante es uno pedirle al Señor, ¿verdad? Que es parte del ministerio de la iglesia, orar por toda la gente. Amén. Orar porque el Señor toque el corazón de la gente y sin duda alguna alguien va a responder, pero no todos van a responder al llamado. Eso es algo interesante. Amén. Bueno, hay una aclaración que le hace Jesús en el verso 46 y dice, no es que alguien haya visto al Padre, en contraste dice, sino que el que viene de Dios, este ha visto al Padre, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único,
Él mismo es Dios, perdón, y está íntimamente ligado al Padre. Nadie ha visto, yo me quedo impresionado cuando la gente dice que ha tenido visiones, que ha visto a Dios. Bueno, la gente ha visto hasta el diablo, ¿verdad? La gente, eso me hace tan curioso y no voy a ponerme a juzgar si es real o no es real. Sin embargo, algo que Jesús aclara aquí es: nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Nadie ha tenido ese gran privilegio, pero Jesús sí. Jesús estaba con Dios desde la eternidad. Bueno, siempre ha estado con el Padre, siempre ha estado con el Hijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que la iglesia cristiana enseña y predica acerca de esa unidad de Dios, ¿verdad? No que son tres dioses, sino que el único Dios verdadero en tres personas, ¿verdad? Así que Jesucristo aclara acá, no es que alguien lo haya visto, sino que nadie ha visto realmente a Dios, solo aquel que Dios ha enviado. Dice... Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre, y algo más que va a hacer Jesús, dice, Él nos va a revelar, o Él nos ha revelado a Dios. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, si tú recuerdas, ¿verdad? Jesús le dice, come on, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y aún no lo conoces. Qué interesante, ¿no? Amén. Vuelvo una vez más, que alguien nos explique, ¿verdad? Felipe, todos los apóstoles, todos los judíos, toda la gente que estaba alrededor de Jesús, que conocían a Jesús, sin duda alguna tenían muchas preguntas y miraban todas las cosas que Jesús hacía, milagros, señales, el hecho de que Él podía hasta leer los pensamientos de la gente, ¿verdad? ¿Por qué pensáis eso en vuestro corazón o en vuestra mente, ¿verdad? Y aquellos acá, uy, ¿cómo se enteró de lo que estaba pensando? Bueno, ese Dios que se hizo carne viene a moverle el tapete a todo el mundo. Así, para que todos los que nos están viendo tengan cuidado, porque el único que puede leer nuestros pensamientos es Dios. Amén. El único. Así que si usted está pensando algo ahorita que no es bueno, no lo piense. Hay algo muy importante, pastor, y eso que estás diciendo ahorita, traerlo a memoria, porque de alguna manera nos hemos encontrado que de pequeños, y tú que estás viendo el programa, yo no creo, pastor, en las coincidencias. Okay. Yo personalmente no creo en las coincidencias. Yo creo que el propósito de Dios de alguna manera te tiene viendo este programa. Claro. Y muchas veces escuchamos y vemos algo y no lo creemos porque hemos tenido alguna información desde pequeños o desde hace mucho tiempo y nos vienen dando otra información y decimos, ¿cómo? La única manera que tú puedas creer lo que predicamos o lo que pueda predicar tu pastor en tu iglesia es que vayas y escudriñen las escrituras, porque lo que dice ahí es la realidad, no lo que digo yo ni lo que dice el pastor. Y aquí mismo lo dice Jesús: nadie ha visto al Padre más que solamente por el que fue enviado, que es Jesucristo. Y aquí nuevamente volvemos a lo mismo, lo que tú decías de Felipe. Felipe, estando con Jesús, le decía que le mostrara al Padre. Claro. Entonces volvemos al verso que tú decías. Solamente cuando Dios tenga la misericordia, que nos pueda caer ese velo imaginario que tenemos en los ojos, claro, comprender ese consejo, porque el mismo Felipe, andando con Jesús, le decía, imagínate nosotros. Y fíjate que tú dices algo interesante, y esto va a ser un poquito de jalón de orejas para todos los que somos cristianos. Okay. Se supone, según la Biblia, que en el momento que yo creo y recibo el mensaje de Cristo, soy sellado con el Espíritu Santo. Amén. Y lo que la Biblia enseña es que el Espíritu Santo ha hecho morada ahora en nosotros. Amén. Y nosotros nos hemos convertido en el templo de Dios, ¿verdad? La casa de Dios. Amén. Y se supone que el trabajo del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, recordarnos las cosas que Jesús nos enseñó, darnos discernimiento entre los espíritus, si son de Dios o si no son de Dios. Amén. Redarguirnos, hacernos sentir, ¿verdad?, que estamos mal, actuando mal. Bueno, nosotros los cristianos somos los que menos excusa tenemos de no leer la Biblia. Somos los que menos excusa tenemos de no decir, ay, es que yo no sé cómo explicarle eso a la gente. Hay cosas que no se pueden explicar, ¿verdad? Definitivamente la misma palabra, Pedro dice, hay cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender y de comprender, y que aún los indoctos, ¿verdad?, las tuercen y se aprovechan de todo esto, ¿verdad? Hay cosas que no nos vamos a preguntar, ¿quién fue primero, huevo o la gallina? Esas preguntas que uno quiere filosofar y pensar. Pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos excusa de por lo menos conocer quién es Jesucristo. Amén. Por lo menos saber qué fue lo que Él vino a hacer. Amén. Y para los que no conocen a Cristo, que en algún momento van a ver este programa, yo creo que lo que podemos hacer, y lo vamos a hacer al final, es orar por la vida de cada uno de estas personas, mujeres y hombres que no han conocido, no han tenido el privilegio de conocer al Señor, que Dios abra hoy el entendimiento. Amén. Y les dé esa oportunidad. Y algo que tú decías acerca de aprender, y voy a leerte este verso. Por ejemplo, el verso 47, hay una poderosa verdad que dice Jesús. Dice, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna.
Esta palabra creer, tú y yo ya la conocemos, una palabra griega que es pisteu, que tiene que ver con tener fe, Amén. pero con tener fe en la persona de Cristo. Confiar mi vida completamente, mi vida espiritual, en las manos de Jesucristo. Esa es la fe. Hay mucha gente que cree en muchas cosas, también eso es fe, ¿verdad? Hay fe intelectual, creo que lo mencionábamos en algún momento. Hay gente que cree por libros, hay gente que cree por todo lo que lee. Sin embargo, aquí es creer en Jesucristo, sabiendo que si hay una vida eterna, que es lo que Él va a hacer, que fue lo que mencionó en el versículo anterior, y resucitarlos en el día final, nosotros creemos en eso y hemos depositado, Alexander y su servidor, hemos depositado nuestra vida, nuestra confianza en las manos de Jesús, en que Él un día va a levantarnos de los muertos. Amén. Así que el secreto aquí, al final de todo, es creer en que Él es el Hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? Y eso va a ser todo un proceso. Aquí, dice, todo aquel que ha oído y aprendido del Padre, ¿ok? Entonces, es importante oír, porque esta palabra oír que usa acá tiene que ver con entender, tiene que ver con escuchar, ¿verdad? No es lo mismo cuando tú escuchas un ruido, ¿verdad? Y bueno, no sabes ni qué es, pero cuando tú oyes, cuando tú le pones la atención a lo que se está diciendo, oh, wow, yo no sabía eso de Jesús. Yo no sabía que Él era el pan de vida. Eso jamás me lo hubiera imaginado. Y empieza en tu corazón a analizar, ¿verdad? Y el aprender, que es importante también, que tiene que ver con saber, tiene que ver con estudiar. ¿Sí? Algo que se ve, por ejemplo, Pablo predicando, y la iglesia esta de los de Berea dice que investigaron si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Es un verso que normalmente uno usa. Nosotros tenemos, bien lo dijiste tú, la oportunidad de tener una Biblia, sentarnos y empezar a leerla. Algunos piensan que la Biblia solo es para que la entiendan. Ahora está en el celular. Ahora. Hoy nos entran versículos de los amigos, alguien nos manda un verso. Bueno, es cuestión de, así como vemos una novela, es cuestión de que así como vemos una serie en Netflix, así como, no sé, me han comentado de ese canal, sentarse unos 10 minutos, agarrar un capítulo de la palabra y leerlo. Amén. Y tal vez el otro día repetir el mismo capítulo hasta comprender bien qué es lo que Dios está diciéndonos a nuestra vida. Que de hecho, pastor, recuérdame, a ver si recordamos el pasaje donde dice que lo importante era recordar y guardar, recordar y guardar, recordar y guardar. Okay. Aprender, recordar y guardar las escrituras y la palabra de Dios en nuestro corazón. Claro. Nosotros tenemos un deseo con mi esposa y se los paso así gratis, por si ustedes lo pueden hacer antes que yo. Queremos forrar las paredes de nuestra sala con versículos bíblicos, donde las nenas los puedan leer y estar repitiendo todas las mañanas, porque de alguna manera eso va a hacer que lo vayan guardando, que lo vayan aprendiendo. Así es que ese es nuestro siguiente proyecto. Y eso yo creo que es muy bueno. La repetición es el secreto de la memorización, ¿verdad? Si no hay repetición en algo, se olvida. Aún en todo lo que hacemos a diario, ¿verdad? Si lo hacemos una vez al mes, cada 2 meses, estamos preguntando, ¿verdad? ¿Cuál era el password? ¿O cuál era tal cosa? Pero si lo estamos haciendo a diario, hay una teoría por ahí de que si repites las cosas 30 veces se te quedan. No sé si son 30 o cuántas veces, pero si las repites cierta cantidad de veces se te quedan. Cierta cantidad. Al final, el secreto siempre va a ser la repetición, ¿verdad? Y la palabra, no hay ninguna carrera, no hay ninguna prisa. Sentarnos, leer la palabra, conocer a Jesús, conocer al Padre. Y eso es otra cosa importante, que tenemos que saber escoger qué es lo que vamos a aprender. Porque lo que aquí Jesús dice es el que oye y aprende del Padre. Si algo tenemos que aprender nosotros es todo lo que tiene que ver con Dios. Amén. Todo lo que tiene que ver con el plan, con el propósito, con todo lo que Dios ha establecido. Leo rapidito unos versos más. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me quedan todavía 2 horas? Sí, okay. Sí, claro. Que Verso 48, vamos a ir avanzando así rapidito porque quiero leerles algo que al final creo que es importante. ¿Qué era Jesús? Él decía que era el pan de vida. ¿Qué les recuerda a Jesús? Dice, vuestros padres, dice en la experiencia del Antiguo Testamento, comieron el maná en el desierto y murieron. Escucha el versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo. Aquí hay un propósito, para que el que coma no muera. De manera interesante, la muerte física continúa, ¿ok? Amén. ¿Verdad? Porque hoy, a pesar de que yo creo en Cristo, me voy a morir. Amén. Eso no hay para dónde, no es que yo nunca vaya a morir, pero tengo una vida eterna con un cuerpo glorificado, con todo un proceso, ¿verdad?, espiritual que me espera en el futuro. Pero él les recuerda esta historia. Sus papás comieron el maná, aquel maná que descendió del cielo, y ellos murieron, pero el que coma de este pan no va a morir nunca. Bueno, versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Y qué va a pasar con el que coma este pan?
si alguno come este pan, vivirá para siempre. Wow. ¿Qué será, cuál será el pan o qué será el pan que Cristo nos dará? Dice, y el pan que yo también daré por la vida del mundo, dice, es mi carne. Una vez más, que alguien me explique. ¿Cómo es eso? Porque mira lo que dicen acá. Vea la reacción de los judíos ya para ir terminando. Dice, los judíos entonces contestaron entre sí, contendieron entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Los discípulos. Los seguidores, los que eran los judíos, los que estaban ahí murmurando. Okay. ¿Cómo puede este decirnos que vamos a comer su carne? Si alguna vez usted ha visto películas de caníbales, yo no sé si en aquel tiempo habían, pero ¿cómo comernos a Jesús? ¿Sabes algo interesante? Sí, yo no sé si en aquel tiempo, pero algo interesante es que la iglesia tradicional, la iglesia católica, enseña algo que es la substantación, algo así, se me fue la palabra, substantación, algo así es. Ellos en su doctrina enseñan que cada vez que tienen la Eucaristía, crucifican a Jesús. Y ellos creen que literalmente la hostia es el pan, es la carne de Cristo. Wow. Y el vino literalmente es la sangre de Cristo. Cada vez que pasa ese evento, están crucificando a Jesús y entregando el cuerpo para que la gente lo coma, pensando en este verso. Y esto no es lo que el verso nos está diciendo. Jesucristo, murió una vez y para siempre. Amén. Por todos nuestros pecados. Amén. Él no tiene que ser crucificado otra vez. Él no tiene que volver a morir. Eso le pasaba a los sacerdotes, ¿verdad? Cada vez que morían, cada vez que pecaban, morían y había que poner otro sacerdote y otro sacerdote. Con Jesús no. Él es el sumo sacerdote. Amén. Ese pan de vida, este mismo que dice, dice, ¿cómo fue que se fue? Dice, el pan que yo también daré, dice, por la vida del mundo es mi carne. Este que dice este tipo de conceptos hace tambalear el pensamiento de toda la gente. Y aquí es donde termino con estos tres versos. Porque la gente que nos pueda estar escuchando o que pueda escuchar el video va a decir, espérate, estos ya están hablando locuras. Y la otra parte quedará para la otra vez que estemos acá. Espérate, aquí el cerebro les hizo un cortocircuito a todos. Aquí es cuando uno piensa rápidamente, Jesús estaba loco. Y escucha lo que dice Marcos 3:21. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. ¿Sabe qué? Van a traer a Jesús, ya está bloqueando. ¿Sabe que Jesús está hablando cada cosa? Mejor llévenselo. Los mismos parientes de Jesús no creían o no podían creer todo lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. Wow. Y ellos mismos van y dicen, mejor vayan a traerlo, háganse cargo de él porque ya se le cayó un tornillo. Juan 10:20 dice, algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Por qué o para qué escuchar a un hombre así hablando de Jesús? Recuerden una vez más, si el Padre no lo permite, no nos podemos acercar al Hijo, interesantemente. Y hablando de Pablo, que era un loco por Cristo, dice acá en Hechos 26:24, y de repente dice, Festo gritó, Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Pablo era conocedor de la palabra. Claro. Y lo que a ellos les dolía era que refutaba o peleaba muchas de las cosas que ellos estaban enseñando mal, y él enseñando la verdad. Así que una advertencia, ¿puedo terminar con una advertencia? Claro que sí. Sería bueno, advertencia, ¿verdad? Como advertencia. El estudio del Padre, el estudio del Hijo y del Espíritu Santo puede producir locura si aprendes demasiado sobre él. La gente nos va a llamar que estamos locos. Repitamos. El estudio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo puede producir locura si aprendemos demasiado de él. Imagínate, ser locos por el Señor, ser locos por conocer al Padre. Esa locura te da vida eterna. Así que alguien nos explique. La palabra se explica por sí misma si nosotros nos metemos y estudiamos cada día su palabra. ¿Y qué te parece si ese alguien es el Espíritu Santo, pastor? Amén. ¿Qué te parece si la única manera que nos muestra la palabra del Señor es que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a llevar a instruirnos, nos va a llevar a redarguirnos de pecado y nos va a llevar a analizar lo que decía el pastor entre el bien, el mal, entre los espíritus de engaño y todo? Y es interesante como ahorita como cristianos también nosotros no le damos el valor a la palabra del Señor que tenemos en nuestra casa o en nuestro celular. Que alguien nos explique, porque en realidad si seguimos viviendo así, ¿qué podría llegar a ser de nosotros?
Solo hay dos cosas, ¿verdad? En el caso de los que no tenemos a Cristo o no tienen a Cristo, solo hay o vida o muerte, ¿verdad? En el caso de los que creemos en Cristo, yo creo que los premios, los galardones que en algún momento Pablo menciona, no sé si lo hemos mencionado en algunos de los estudios, Alexander, pero a veces uno quiere lograr un poquito más para el Señor. No sabemos qué vamos a ganarnos o qué nos van a dar en la carrera de la fe, pero sí es importante no solo acomodarnos y decir que somos salvos y que bueno, ya estamos. No, hay que aprender un poco más, hay que tener más fe, más seguridad en el Señor. Anoche hablábamos algo. Anoche, digo yo, no sabemos en qué fecha lo estás viendo tú, pero un día anterior de este video, y era que cuando venimos a los pies del Señor, pues ese amor de Jesucristo es el que tenemos que tener. Cuando tenemos esas entregas de misericordia, nos va a llevar a escudriñar la palabra, porque cuando nosotros recomendamos un buen café, una buena computadora, es porque ya la hemos usado. Y nosotros hemos llegado a los pies del Señor en su misericordia y creemos que esto es vida. Y lo que hacemos es recomendar la vida que a nosotros nos han dado para que tú también la tengas al otro lado. Y como iglesia que también nos estás viendo, me encantaría que el pastor termine en una oración en donde podamos, pastor, darle el valor también a lo que es la palabra del Señor, para que nuestra vida tenga ese valor que ya Jesucristo nos ha dado. Claro, recordando en que lo que dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Que la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿verdad? Es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Amado hermano y hermana en Cristo Jesús, hay que ejercitarnos en la palabra. Mientras que Cristo viene, no hay que estar ociosos en la palabra, hay que conocer más quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, cuál es el propósito de la iglesia, del Padre, todo lo que está en la palabra. Les animamos para que usted haga un gimnasio espiritual en su casa, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Lo mejor de este gimnasio es que no duelen los músculos, no se cansa uno, ¿verdad? Sino que sencillamente entra la palabra en este músculo interno que es el corazón, ¿verdad? Y empieza a producir esa fe. Y a ti, que no conoces al Señor, te animamos a que esa Biblia que está en casa, esa Biblia que cargas en el vehículo, que tal vez tus papás, alguien compró en algún momento, te animes por un momentito a agarrar el Evangelio según San Juan. Léelo. Aprovechando la pandemia, conoce quién es Jesús, conoce lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, porque el único propósito es darnos vida eterna y resucitarnos el día que Él regrese. Así que los bendecimos, Señor y Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, te damos gracias por tu hermosa palabra, por tu poderosa palabra. Padre, tenemos que ser honestos delante de todas las personas que puedan oír, ver este video, Señor. Con mi hermano Alexander, no es que lo comprendamos todo. Hay cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que solo tú no las puedes confirmar o explicar de alguna manera. Señor, no pretendemos ser absolutos, no pretendemos saberlo todo, conocerlo todo. Nos sentimos satisfechos, Dios, porque has abierto nuestro entendimiento para poder comprender cuál es la ruta, cuál es el camino para poder tener la salvación y la vida eterna. Gracias por quitar ese velo que nos tenía tapado nuestro entendimiento, nuestros ojos, y no nos permitía ver que hay un lugar mejor, hay un lugar que has preparado para nosotros. Y yo quiero pedirte que bendigas a todo este pueblo cristiano que ve estos programas, estas predicaciones. Señor, inquiétanos a todos a buscar cada día más el conocerte con todo el corazón, el aprender cada día más quién eres tú, qué es lo que has hecho tú, para que podamos salir, Señor, con autoridad, con el conocimiento adecuado a predicar ese evangelio y predicar esa buena noticia, la cual Jesucristo nos enseñó. Y rogamos por toda aquella persona, Señor, que aún no te conoce. Señor, eres tú quien puede inquietar al arrepentimiento. Toca corazones, señores, ya sea que lo vean en estos días, en cualquier tiempo que lo vean, Señor, que en el nombre de Jesús tu palabra pueda entrar en el corazón de estas personas y puedan rendirse, puedan arrepentirse, puedan darse cuenta que necesitan el pan de vida que es Cristo, el pan de vida que al comerlo no permitirá que moramos nunca, sino que tendremos vida eterna. Así que bendecimos a toda persona que pueda ver esta predicación y, Padre, rogamos por el arrepentimiento de cada una de ellas. Bendecimos este programa, bendecimos todos los proyectos, Señor, que
puedan salir tras este programa, Señor, esperando que tú nos des la victoria, Señor, en todo momento. Y bendecimos a nuestra iglesia, a la iglesia de los hechos, impactando tu vida, Señor, también esperando que pongas en nosotros, en cada uno de nosotros, ese deseo de conocerte cada día más. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Pues muchísimas gracias, pastor. Hay gente Gracias que nos a ti. está viendo, así como nuestra iglesia de los hechos, amigos tuyos y familiares. Así es que, ¿te gustaría despedirte de ellos? Que se los bendiga a todos. Por favor, disfrute cada segundo de su vida, porque mañana es una lotería. No sabemos si vamos a estar, y sobre todo, goces de la presencia del Señor. Así que saludos a todos, iglesia de los hechos. Dios te bendiga. Esto es Good News by Alexander Hércules. Te veo a la próxima.